4 cosas que necesitas para mejorar tu vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Angélica Caro de Enríquez y hoy vengo con este nuevo episodio dándole gracias a Dios principalmente por darnos la oportunidad de poder transmitir este mensaje que viene de Él. Fíjate que muchas veces yo digo, bueno, Señor, yo oro mucho para poder transmitir algún mensaje. No me gusta hablar de la nada. Estudio mucho, oro y le pido a Dios que me hable para poderle hablar a las personas. No me gusta utilizar la palabra para manipular a nadie porque a Dios no le agrada eso. La palabra se utiliza para transformar, para educar y para ayudar a las personas a mejorar su vida y su carácter. Y eso es lo que nosotros buscamos en Mujeres Reales, Vidas Reales. Este programa viene y está aquí al aire gracias a Enríquez Production, que es nuestra casa donde transmitimos este mensaje de Mujeres Reales, Vidas Reales y otros podcasts interesantes que trabajamos. Gracias a Enríquez Production. Iniciamos este tema maravilloso y una de las cosas que estuvimos hablando en el podcast anterior, y te invito a que lo escuches, estábamos hablando también de 4 cosas interesantes, pero estas cosas que van a mejorar tu vida, vamos a tomar una de las que hablamos en ese último podcast, porque es importante que podamos hablar siempre de eso, el amor como un valor para crecer. A veces decimos que amamos, a veces decimos que tenemos amor, pero cuando miramos las obras, cuando miramos nuestro corazón, cuando miramos la actitud, cuando miramos inclusive nuestro propio carácter, nos damos cuenta que nos hace falta mucho. Y claro, estamos en este mundo precisamente porque todavía nos falta por transformar muchas cosas de nuestras vidas. El punto está en que el amor de Dios se ha derramado en todas nosotras a través de su Espíritu Santo para poder conocer el amor. El amor es parte de esas verdades de la palabra. El Señor quiere hablarnos a través del amor. Él dice en la palabra que Dios es amor. O sea, no es que Dios tiene amor, sino que es amor. Es amor. O sea, su esencia completa es amor. Por eso vemos su misericordia. La gente dice, bueno, que la misericordia no viva solo bajo la misericordia. No, es que Dios es mucho más que misericordia. Dios es bondad, Dios es amor, Dios es fe, Dios es sabiduría, Dios es todo, lo es todo. Así que lo que no podemos es quedarnos solamente con que Dios tenga misericordia. Ya Dios tuvo misericordia. Todos los días dice la palabra que se renuevan esas misericordias en nuestras vidas. Y todos los días Dios nos da la oportunidad de que podamos hacer las cosas mejor cada vez, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y es importante que nosotros podamos tener una relación personal con Jesús, porque esos son los frutos del Espíritu Santo. Dice en la palabra que si nosotros no damos frutos, vamos a ser cortados. Cuando tenemos una planta y la podamos, bueno, no la vamos a eliminar completa, la vamos a podar. Esa es la misericordia que Dios tiene, que no nos va a derribar completo, nos va a podar para que demos frutos y en abundancia. Yo he tenido plantas en mi jardín donde, no florecen o no dan nada y a mí me toca cortarlas. Me dicen, mira, córtala. Mira, nunca he eliminado una planta de mi jardín porque no dé flores. Lo que hago es podarla. Y entonces eso es lo mismo que Dios hace. Dios no nos quiere eliminar. Dios no nos quiere tirar por un rayo desde allá y mira que tú no sirves para nada, ¿no? Yo te pregunto, si tú eres padre o eres madre, ¿te gustaría calcinar a uno de tus hijos porque no obedece o porque no cambia todavía o porque no se ha convertido en la persona que se debió haber convertido? ¿O le das oportunidad, le sigues aconsejando, sigues orando por ese hijo o hija, sigues intentando, sigues buscando, no te rindes? Mira, te voy a hablar de un tema familiar. Mi abuela tuvo 10 hijos, bueno, uno murió de bebé por un tema con que nació. Tuvo 9 hijos y sus 9 hijos, todos son diferentes. Pero yo viví muchos años con mi abuela. Bueno, desde pequeña viví con mi abuela. Vivíamos, en mi casa estaba al lado de su casa. No era que vivía en su casa. Sí vivimos un tiempo, pero bueno, en fin. Yo vivía al lado de casa de mi abuela y vivía más allá, porque las casas se conectan por detrás. Así que yo vivía más allá que en mi casa.
Hasta que cumplí 21 años que me casé, viví con mi abuela. Y en todo ese tiempo yo veía cómo mi abuela criaba a sus hijos. Muchos de ellos ya grandes, por supuesto, pero todavía quedaban algunos por ahí. Mi abuela nunca dejó de ser mamá. Mira, creo que nunca dejamos de ser padres. Cuando eres padre, madre, nunca vas a dejar de serlo. Toda la vida, hasta que te mueras, vas a ser padre o madre. Y había algo interesante en mi abuela. Yo no lo entendía porque yo no era madre. Y era que mi abuela celaba a sus hijos de todo, o sea, su celo de cuidado. Ella quería que sus hijos, a pesar de todo, ellos estuvieran bien, oraba por ellos de día y de noche, los atendía cuando iban, estaba pendiente de ellos. Siempre, wow, no ha venido mi hijo tal, no me ha llamado mi hijo tal. Siempre estaba ahí pendiente, los defendía a capa y espada. O sea, nadie podía hablar nada de sus hijos. Si hablaba uno de sus hermanos del otro, decía, ella lo defendía. Y los regañaba y decía, no estés hablando de esto porque tú también. Entonces mi abuela era, wow, nosotros siempre decíamos que mi abuela hubiese sido una buena abogada. Pero no, creo que todos los padres somos buenos abogados de nuestros hijos. Y sabes, así mismo es Dios. Si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, dice la palabra, ¿qué más nuestro Padre Celestial dará? Todo lo que tiene por nosotros. Dio a su Hijo, todo nos lo dio por amor. Entonces, por eso nosotros somos hijos e hijas y a su imagen y semejanza nos creó Dios. Dios es amor. ¿Y qué significa? Que nosotros también somos hechos a su imagen y semejanza, y también tenemos ese amor. Que hemos olvidado amar, que por las cosas que suceden en la vida nos cuesta amar, nos volvemos duros de corazón, el corazón se endurece, pero tenemos que pedirle a Dios que quite esa piedra para que podamos amar, que quite esa coraza que no nos permite amar. Y eso lo hablo yo en mi curso, Una vida plena y exitosa en Cristo, porque el éxito está no solamente en lo que tenemos, sino a quienes tenemos y en el carácter que Cristo, nuestro Padre Celestial, han creado en nosotros y que nos han elegido desde que estábamos en el vientre, pero que nosotros, nuestros padres quizás no nos han dado o no han sabido, porque tampoco han conocido de Dios en muchas ocasiones, o si lo conocen no entienden el propósito, que se ha perdido un tiempo muy importante para que nosotros podamos aprender. Y es ahí cuando cometemos todos los errores habidos y por haber, por falta de conocimiento, por falta de madurez. Así que, importante tomar en cuenta, búscate libros, mis libros, por ejemplo, Más allá de las mariposas, Fuertes lazos de amor, que son devocionales. Son libros que te hablan del amor de Dios. Están conectados con la palabra de Dios y te edifican en esas áreas. Búscate el libro que tú desees, la Biblia principalmente, habla del amor de Dios, que nos perdonó, que nos ayudó en todos los tiempos. Hay evidencia del amor de Dios. Y entonces nosotros también tenemos que hacer exactamente lo mismo, amar. Y hoy leía en Juan que Jesús decía que nosotros, uno de sus mandamientos era amen a sus hermanos, a su prójimo, ámense unos a los otros. Pero sin amor, yo lo dije en el podcast anterior, sin amor nada podemos hacer, nada. Podemos tener profecía, podemos inclusive tener la fe para decirle a una montaña, muévete, pero sin amor, nada somos. Entonces, es increíble, pero todo eso lo dice en la Biblia. Y sorprendentemente no sabemos muchas cosas de esas, porque a veces en la iglesia, no en todas, no hablan de esas cosas. En mi iglesia sí hablan de eso. Hablan del amor, hablan de la paz, hablan de todo lo que Dios dice en su palabra. No son solo palabrerías. Entonces, búscate una iglesia donde de verdad te hablen de las maravillosas, de lo maravilloso que es Dios, de la gracia, que te hablen del evangelio de la gracia, porque ya no estamos bajo condenación, estamos bajo la gracia de Dios. Somos agraciados por medio de Cristo. Ese sacrificio no fue en vano. Entonces no hay iglesias donde te condenan, donde te echan, donde te critican, donde no podemos estar en esos lugares.
porque Cristo murió por nosotros, pagó un precio de sangre por nuestra redención, por nuestra salvación, para que podamos ir confiados a la presencia de nuestro Padre Celestial, cosa que antes no podíamos hacer. Bueno, y la otra cosa, la otra cosa que vengo a traerte, importante, aparte del amor, es la misericordia. Y tú dirás, ¿qué? ¿Cómo me vas a hablar de la misericordia si estás diciendo que no vivamos más en la misericordia de Dios? Mira, mujer, Dios es misericordioso, es bondadoso, y por eso nos ha dado de su gracia. Por eso nos envió a su Hijo para morir por nosotros. Igual que el perdón. ¿Quiénes somos nosotras para no tener misericordia por nuestros hermanos? Escuché una vez que una persona definía la misericordia como ver la miseria del corazón. Hay personas que tienen máscaras y te hacen ver que ellos son lo máximo, que son bellos, que son bonitos, y muchas veces son máscaras que las personas utilizan para encajar. Pero Dios tiene misericordia y dice, ¿sabes qué? Mi hijo está queriendo encajar. Wow, no sabe que yo lo amo tanto y la amo tanto que no necesita hacer nada de eso. Ya es amada, ya es aceptada, ya es redimida, ya es perdonada. Ya puede venir a mi presencia, ya está limpia. Yo la estoy limpiando. ¿Por qué tienen que guardar quién es en realidad? Para aparentar, para sentirse bien. Y yo he visto muchas mujeres, y también me vi una vez yo, y cada vez que voy por allá me veo. Pero he visto también muchas mujeres que están en esa situación, queriendo que los demás la vean, no sintiéndose conforme con quienes son, no sintiéndose bonitas, no sintiéndose agradables, se ven en el espejo y se odian, ven a otras y se comparan. Pero Dios te dice, mujer, yo envié a mi Hijo para tu redención total. Tú no tienes necesidad de estar figurando. Yo no estoy hablando aquí de empoderamiento de la mujer, porque no me gusta eso, no me voy a los extremos de las cosas. Lo que estoy hablando es que tú no necesitas empoderamiento, tú necesitas a Cristo en tu corazón para que sepas quién eres, tu identidad. Tu verdadera identidad no está en quién es, qué tienes o qué haces. Tu verdadera identidad está en Cristo Jesús. Lee la palabra y date cuenta de todas esas promesas, date cuenta de todo lo que el Señor te ha dicho, quién eres por medio de Cristo. Somos santificados, perdonados, redimidos. Y eso no es un evangelio de, ay, qué bonito positivismo. La Biblia es hermosa y maravillosa porque es Dios hablándonos. Dios habló, Dios habla. Y te va a seguir hablando. Y la otra cosa, y la acabo de mencionar, es compárate no con los demás, sino compárate con la mujer que fuiste ayer, para que te des cuenta la mujer que eres hoy. Un día a la vez. La mujer que fuiste ayer, si estás trabajando y permitiéndole a Dios que trabaje en ti, créeme que ya no es la misma. Te levantaste hoy con una nueva misericordia. Te levantaste hoy con una nueva oportunidad de vida, es un milagro. Te levantaste hoy de la mano de Dios, aunque a veces no lo veas en tu vida, aunque a veces está ahí y tú ni siquiera te prestas atención a eso. Dios quiere que te compares con la mujer de ayer para que puedas decir hoy, oye, soy una mujer redimida, diferente, me siento mejor, ya no soy esa mujer, como la canción, eres la mujer que Dios quiere tener para su reino. Claro, pregúntate si estás yendo todos los días allá, porque nos medimos de manera equivocada, nos medimos con la vecina, nos medimos con la mujer de la revista, nos medimos con la mujer de la tienda, nos medimos con nuestras amigas. No te midas con eso. Mídete con la mujer que fuiste ayer. Y ahí sí puedes decir, ¿sabes qué? No estoy cambiando, sí estoy cambiando. No permitas que nadie te diga, mira, tú no sirves. Dios no te lo dice. Y si escuchas que Dios te lo dice y crees que Dios te lo está diciendo,
déjame decirte que no es Dios. Porque Dios no nos maltrata, Dios nos ama. Por eso es que Dios es amor. Porque de verdad, lo que nosotras a veces, lo que en la humanidad debería tener es rechazo de Dios. Como cualquier padre que se molesta, humano, que se molesta con su hijo y dice, no te quiero ver más porque me fallaste. Pero Dios no hace eso. Dios es amor precisamente por eso. Y hablando con mi esposo esta mañana, yo le hablaba de Jonás. Jonás fue obediente a ir a Nínive a hablar con el pueblo. Déjame decirte que no fue tan obediente porque Dios lo mandó y le dijo a Dios que él no quería ir para allá. Primero porque no lo iban a escuchar, segundo porque era una nación pagana, tercero porque sentía que iba a perder el tiempo, que lo podían matar, no sé, muchas cosas. Pero Dios amaba a ese pueblo a pesar de toda su desastrosa vida. Dios quería perdonarlo y ahí Dios demostró su amor nuevamente, su misericordia. No es misericordia solamente, es amor. La misericordia ve cómo está tu corazón, pero el amor perdona. El amor no ve tu pasado. Dice en la palabra que Dios te perdona y se olvida. Porque qué horrible es una persona que te esté recordando todo lo que tú hiciste todos los días, lo malo que hiciste. Y a veces lo hacemos con nuestras parejas, a veces lo hacemos con nuestros hijos, con nuestros familiares. Mira lo que me hiciste hace 30 años. Mira lo que hiciste ayer. Porque tú hiciste. Y eso es juicio. Y Dios nos disciplina. Pero es Él como Padre quien tiene el derecho de hacerlo. Y nosotros dejarnos también instruir por las personas que tienen sabiduría, sin cerrar las puertas. Y otra de las cosas que debes tener en tu vida importante, madurez. Me he topado con muchas personas y conmigo misma, porque siempre me pongo ahí en el medio, conmigo misma y con otras personas que son totalmente inmaduras. Pero ¿sabes qué? La inmadurez te perjudica principalmente a ti, es como la falta de perdón. Porque la inmadurez es la raíz de muchas situaciones negativas en tu vida, inclusive de la falta de perdón. Porque por pensar, por darle entrada al orgullo, el orgullo cuida el ego, que todos debemos tener el ego normal, pero un ego normal, como para edificarnos como personas, pero como para tener una identidad de ser humano, todo eso. Pero lo que hacemos es esconder el ego desenfrenado y no dejar que Dios nos instruya, nos hable, que seamos moldeables, enseñables, que nos dejemos amar, porque mucha gente no se deja amar, mucha gente no se deja enseñar, y ahí hay un gran problema, porque así como Dios utilizó a Jonás para que le hablara al pueblo, como utilizó a Moisés para que le hablara al faraón, ¿por qué Dios no fue directamente él? Lo hizo, Dios lo podía hacer. ¿Por qué usó a estos dos hombres imperfectos también para poderles hablar? Porque a veces decimos, bueno, Dios no habla porque usted es un pecador igual que yo, ¿qué me va a hablar Dios a mí a través? No, Dios utilizó hasta un animal para poder hablar, para decirnos a nosotros hoy, en todos los tiempos, mira, yo hablo y puedo utilizar a cualquiera de mis hijos, inclusive al que tú crees que es menos que tú, porque ese es orgullo, para que te diga cualquier otra cosa. Si tú lo quieres escuchar, bien. Si no lo quieres escuchar, bien. Pero si tú no escuchas a Dios, la instrucción de Dios, no te estás dejando enseñar, no te estás dejando instruir. Y nosotros tenemos que tener una actitud de gente madura para poder decir, ¿sabes qué? Yo voy a escuchar a esta persona, a ver qué me tiene que decir. Tú tienes discernimiento, el Señor te lo da. Si no lo tienes, pídeselo. Pero asegúrate de escuchar, siempre. Sin importar quién te esté hablando, porque tú no sabes a quién va a utilizar el Señor para hablarte. Y tú tienes que ser lo más humilde posible, porque Dios también quiere probarnos para poder escuchar la voz de las personas que están a tu alrededor.
inclusive puede usar a tus hijos, inclusive puede usar a tu esposa o a tu esposo, inclusive puede usar a tu mamá, a tu papá. Entonces, una forma de honrar a nuestros padres inclusive es ser obedientes, pero nosotros no podemos ser obedientes si no escuchamos primero. ¿Obedecer a qué? Porque yo puedo decir, yo soy obediente, pero cuando mi mamá me habla no la quiero escuchar. Entonces, ¿cuál es la obediencia que estoy teniendo? Para poder ser obediente tengo que escuchar primero. Tú no tienes la última palabra la tiene Dios. Tú no tienes toda la razón, ni toda la verdad en tus manos. Toda la razón y toda la verdad está en las manos de Dios. Escucha más, juzga menos, sé maduro. La madurez se va ganando con el tiempo, es verdad. Yo le he pedido a Dios que me dé madurez. Y yo estoy rodeada de un montón de gente de todas las edades, jóvenes, de mi edad, más adultos que yo. Muchos son mis amigas. Y siento que las personas me escuchan no por quién soy yo, sino por quién está en mí. Y si esas personas quieren escuchar el mensaje, yo se lo tengo que dar. Mejor dicho, si Dios quiere que las personas escuchen el mensaje, yo se lo tengo que dar. Y mira, yo utilizo una herramienta muy bonita, y es la herramienta de la empatía para poderle hablar a las personas. Pero si aún así su corazón se endurece como el del faraón que no quiso escuchar, entonces tienes que buscar la manera de decir, tengo algo que cambiar, voy a escuchar. Mira, a mí me tocó hacer todo eso. A mí no me gustaba escuchar a nadie. Y por ahí se me salen mis aires de que, ay no, qué pereza escuchar. Escuchar me gusta. Lo que no me gusta es que me digan lo que tengo que hacer. Y eso no me gustaba mucho. Pero me di cuenta que eso era orgullo. Y cada vez escucho más. Cada vez estoy más centrada en escuchar que en hablar. Y sí, tengo mis días de que necesito hablar mis 8,000 palabras del día. Y no las he tenido normalmente las tengo con mi esposo, por supuesto. Y a veces cuando no lo dejo hablar. Y bueno, ustedes saben, mujeres, entienden. Pero bueno, no es porque no lo quiera escuchar. Como yo siempre le digo, no es que no te quiera escuchar, pero yo necesito salir de todas estas palabras porque si no se me acumulan. Las necesito expresar. Somos mujeres, somos diferentes. Y a veces queremos que nuestras parejas nos escuchen también, pero nosotros también tenemos que escucharlos a ellos. No se vale solamente que te escuchen, se vale también escuchar atentamente, sin juicio, sin señalamiento, sin interrumpir. ¿Cómo nos cuesta eso? Y eso es parte de la madurez, escuchar, para que podamos tener conocimiento, para poder tener sabiduría. Si tú no escuchas, ¿cómo vas a tener sabiduría? Escucha a la gente adulta cuando te habla. Yo escucho a todo el mundo. Aunque me desespero a veces cuando hay mucho tiempo, pero sí escucho. Sí escucho a mis tías, que son mayores que yo, aunque quizás no son sacerdotes, ni son pastoras, ni son, porque uno dice, no, yo voy a escuchar solo. No. Te digo, Dios nos habla a través de todas las personas que están a nuestro alrededor. Y hay que escuchar. Escucho a mi mamá, ella me escucha a mí. Yo las escucho a ellos, escucho a mis mentores muy disciplinadamente. Tú siempre me vas a ver sentada a mí en las primeras filas, si estoy en las últimas es porque estoy haciendo algo, sirviendo. Pero siempre me vas a ver a mí en las primeras filas porque a mí me gusta escuchar, y me gusta aprender, y me gusta instruirme, y me gusta que me instruyan, y me gusta que me hablen, y me gusta que me aconsejen, y me gusta escuchar consejos. Sí me gusta. A veces por ahí no me gusta que me aconsejen tanto, pero lo recibo porque el orgullo hay que romperlo. El orgullo se rompe escuchando la sabiduría de Dios y no queriendo tener la razón, siempre. Dejando que los demás también se expresen y hablen. No estamos solos en este mundo. Dios nos puso con gente a nuestro alrededor para que pudiéramos hacerlo, expresarnos, hablarnos, y inclusive de parte de Dios. Así que para cerrar esto, te voy a hablar de algo muy, muy interesante, y es la templanza. Y tú dirás, bueno, pero la templanza, mira, de la templanza casi nadie te habla, pero la templanza es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y nosotros pocas veces estamos pendientes de la templanza. Entonces, nosotros necesitamos tener templanza, porque la templanza es como que esa moderación, ese dominio,
de ti mismo, ese equilibrio que debes tener ante tus deseos, ante tus emociones y ante tus placeres. Porque el ego, por ejemplo, y el orgullo es uno de esos. Nosotros decimos, ay no, que los deseos carnales, esos son los deseos carnales, el orgullo, el celo. Y te lo puedo decir con la palabra en la mano, porque yo lo estaba leyendo hace poco. Dice que Dios nos dio la libertad, pero nosotros no podemos abusar de la libertad. Y tampoco podemos estar bajo las obras de la carne. Y nosotros decimos, no, que la obra de la carne nada más es beber, fumar, ir a las locuras, desenfrenarse, las drogas. No. Déjame decirte que la obra de la carne y que va contra el espíritu que está en nosotros es querer satisfacer algo que está mal. Por lo menos el orgullo, cuando tú quieres responderle a la gente así, y eso te da satisfacción. Eso también es un deseo de la carne, porque te opones quizás a la palabra de Dios sin darte cuenta. Nosotros somos guiados por el espíritu, no por los deseos de nuestro cuerpo. Debemos tener templanza para poder tener ese equilibrio. Porque, ¿cuáles son esas manifestaciones de la carne? Nos lo dice en Gálatas 5. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, nosotros no podemos practicar eso. Tenemos que practicar los frutos, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, lo que estamos hablando, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que es la que estamos hablando hoy. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado, dice la palabra en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo esto que te acabo de decir, tú lo vas a conseguir en Gálatas 5. Y si lo puedes leer desde el 16, Gálatas 5:16, hasta el 24, ahí es donde te está hablando de eso. Pero también te dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo no sé si hay eso en tu vida. Quizás no hay adulterio porque eres cristiano. Quizás no hay hechicería. Quizás no hay lascivia. Quizás no hay fornicación. Pero fíjate, dentro de todo esto son las obras de la carne. También están los celos, las enemistades, las iras, los pleitos, las contiendas, las envidias, las disensiones y todas estas cosas semejantes. Entonces, díganme si la templanza no es algo que nosotros debemos cultivar. El Espíritu Santo derrama eso sobre nosotros, pero tenemos que cultivarlo. Entonces, dejemos de estar peleando, dejemos de estar en desacuerdo todo el tiempo, debemos de estar vanagloriosos. Todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo en armonía, sin discusión, sin división, sin disputas. ¿Por qué tenemos que estar en eso todo el tiempo? Mujer, eso trae problemas, miseria, destrucción. Y yo lo digo porque este podcast lo escucho yo como 3 veces también. Y a mí me habla también, porque el Señor me utiliza para hablar. Tenemos que vivir en unidad. El enemigo lo que quiere es destruir, matar, robar y destruir. Pero nosotros tenemos que tener unidad, acuerdo. Aunque a veces estamos por allá como que, ay, yo no estoy muy de acuerdo. No importa que no estés muy de acuerdo, pero ponte de acuerdo. A veces yo no estoy muy de acuerdo con cosas que mi esposo que me dice, que hace, que como lo hace en la cocina. A veces tenemos diferencias en la cocina. No, que yo hago la pasta así, que tú la haces así. Que cosas, detalles, porque te voy a hablar del detalle. Que la pasta, el arroz, que tú no lo tapas, que yo lo tapo, que taparlo, que cositas así. Pero sabes que nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas. Bueno, si tú primero aceptando. Tú lo haces así, bueno, perfecto. Con tal de que no se te queme, chévere. Vamos a aceptar.